Bienvenidos a esta nueva entrevista para Espondilus. Estamos en esta ocasión con Gabriel Zamacá Alonso, historiador colombiano, que recientemente, el 17 de enero, brindó una charla para la Universidad Andina Simón Bolívar, que justamente trataba sobre la historia por entregas, ¿no? Remontándonos hacia finales del siglo XIX. El recorrido en la trayectoria de Gabriel Zamacá pues es amplio, desde doctorarse en historia en el Colegio de Médico, también es profesor asistente del Departamento de Historia y Ciencias Sociales y director del Instituto de Altos Estudios Sociales y Culturales de América Latina y el Caribe en la Universidad del Norte en Barranquilla. Y pues Gabriel se ha dedicado justamente a investigar sobre la historia intelectual, la historia de la historiografía justamente y la historia cultural de las conmemoraciones. Y justamente en torno a estas temáticas, pues, y a propósito de esta charla, sí queremos conocer cómo surge el interés para adentrarse en este estudio de la historiográfica, ¿no? Vale, Sofía, pues buenas tardes a ti y a toda la audiencia que nos acompañará en este espacio. Primero que todo, agradecer la invitación tanto de la Universidad Andina hace unos días a la charla y a este espacio que tenemos hoy contigo. Bueno, para tratar de responder rápidamente a tu pregunta, pues te podría comentar lo siguiente. En general, digamos, la historia de la historia no es un campo muy explorado en general, digamos, en los países, en las universidades, sobre todo porque se considera que, digamos, el conocimiento histórico, entre comillas, carece de cierta historicidad, llamémoslo así. Y por tanto, hacer de los historiadores mismos un objeto de estudio, pues no es algo muy frecuente, muy común, pero que ha sido un campo, digamos, que ha venido cobrando interés no solo en Colombia, sino en varias partes, pues, de América Latina y del mundo, finalmente. Yo empiezo en esos temas por el tema educativo. Digamos, el interés inicial tenía que ver sobre todo con ese proyecto de memoria nacional, que en algún momento se entendía así, a través de los manuales escolares de historia, más o menos a finales de los años 80, principios de los 90 del siglo XX en Colombia. Y eso me condujo a hacer digamos, una reconstrucción de cómo se había forjado la disciplina histórica en el país y terminé dándome cuenta que había un papel muy fuerte, digamos, un lugar muy importante que ocupaban las academias de historia. Y en ese orden, digamos, lo he dicho en otras ocasiones, avancé retrocediendo en la medida en que me permitió pasar de los años 80 del siglo XX a el siglo XIX, que es, digamos, el momento clave, no solo en Colombia, sino en buena parte de Occidente, donde se entreteje una relación muy importante entre la historia, la nación y, que fue parte de la charla, el mundo de los impresos. Eh, digamos, eso tiene que ver también con la legitimación de los estados nacionales, del orden republicano, de la relación que tiene, digamos, la formación de la historia como un conocimiento con pretensión científica y la conciencia histórica que, digamos, la ciudadanía debe poseer, digamos, para servir de sujeto político, digamos, en estos órdenes, digamos, sociopolíticos en los que vivimos. Más o menos, digamos, esa es una trayectoria breve que Pero y me podemos. parece interesante porque finalmente estudiar a los historiadores, también estudiar a esa voz que va construyendo, bueno, no sé si también entre la historia oficial y la memoria, ¿no? Colectiva, ¿no? Sí, precisamente hay, digamos, varios académicos que van a pensar, digamos, la figura del historiador como una suerte de sacerdote laico, sobre todo para el contexto francés, es un ejercicio bien interesante, y la historia como un sustituto, digamos, también laico, secular de la religión. Esa Claro. preocupación fundamental va a ser clave porque, digamos, de una u otra manera, las naciones, ya visto en una perspectiva más amplia, tienen como esa argamasa, como ese cemento de lo Mm. social que a nivel cultural, ideológico, pues está allí presente. Y como tú muy bien dices, y eso creo que es un elemento bien importante, hay una relación muy fuerte entre la historia y la memoria, ya no de manera contradictoria como algunos investigadores lo plantean,
sino complementaria y recíproca. Es decir, la historia puede construir una memoria social, pero a su vez esa historia bebe de ese recuerdo y ese olvido compartido. Y creo que esa es una relación bien importante. Y aterrizando en este momento de la historia, ¿no? Siglo XIX, y habla usted de la emergencia, de todo este auge que viene de la industrialización de la Ujú. época. ¿Cómo incide eso en toda esta aparición de los impresos? Vale, sí, digamos, claro, aquí hay que, digamos, precisar un par de cuestiones. Si uno piensa en los epicentros del desarrollo capitalista en el siglo XIX, no sé, Inglaterra, digamos, el mundo eurooccidental, obviamente ya hay unos ritmos de desarrollo tecnológico mucho más fuertes, más rápidos. Estados Unidos ya hacia finales de la segunda revolución industrial, pero esas dinámicas de profundización del capitalismo, de revolución a nivel técnico y tecnológica, pues van a impactar profundamente, obviamente, la creación de las sociedades industriales y en el mundo de la producción de los impresos. Obviamente, digamos, todo el desarrollo técnico a nivel de la industria tipográfica, el desarrollo de prácticas comerciales también mucho más intensivas, la creación, digamos, de mercados mucho más amplios, segmentados, para un conjunto de mercancías, digamos, en este caso, el impreso como una mercancía muy concreta que se va a segmentar en diferentes niveles. O sea, vamos a tener públicos muy especializados, pero también, sobre todo después de la segunda mitad, públicos mucho más amplios. Y eso, digamos, no solo es un asunto socioeconómico, sino que va a tener un impacto muy importante a nivel político. Recordemos una cosa, los partidos de masas, por ejemplo, todo el tema de la democratización de las sociedades occidentales va a ser una cosa que va a ir de la mano en ese conjunto y no solo se va a servir, digamos, de esos cambios a nivel material para la creación de consumidores, sino también de electores y lectores. Digamos, esas diferentes dimensiones van a estar allí conjugándose. Y esto obviamente, dime, perdón. No Dime. sé, aparece ahí también un tema de opinión pública, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Precisamente hacia allá iba, porque aunque es un proceso, pues eso ha sido, digamos, muy estudiado y también muy matizado. Ha habido, digamos, en la segunda mitad del siglo XVIII, más o menos esas décadas en torno a la Revolución Francesa, la Ilustración y demás, como el punto de arranque, esa esfera pública, es el siglo XIX realmente el siglo en el que esa esfera se va a consolidar, se va a configurar a plenitud, con muchos actores más allá de los salones, de las tertulias de élite, y donde va a haber muchos espacios, digamos, públicos. En ese sentido, creo que esa noción es bien importante para compartir con el público y para que la tengamos presente en esa reflexión. Y algo que se había difundido, todo el tiempo se ha hablado de la entrega de novelas, ¿no? Por partes, ¿no? Entonces, Ujú. porque luego ya también aparecieron las ediciones que compilaban estas entregas, ¿no? Así Y es. también el efecto de cómo la gente mira, lo lee, pero no se había hablado mucho de la escritura de la historia por entregas, ¿no? Un poco, que ese es también el tema de la charla, ¿no? Sí, sí, no, lo que tú acabas de señalar es bien importante. Digamos, el siglo XIX también es el siglo de la novela, ¿no? Solá, Balzac, en fin. Y lo que hace el mundo de la prensa, digamos una prensa mucho más industrializada, masiva, es utilizar la literatura como un gancho para la venta de los periódicos. Entonces se había pensado, digamos, en ciertos contextos, se consideraba que era la novela por entregas, capítulo diario, que, digamos, era el espacio para lo que se llamó el primer piso de la prensa o el folletín. También se llaman novelas por folletín o folletinescas. Lo que yo termino encontrando para el contexto colombiano, pero sé que hay, digamos, se puede documentar para otras partes del continente por lo menos, es que ese contenido del folletín no es solamente literario, sino también va a tener contenidos históricos y que eso le va a permitir a la historia como un saber penetrar en diferentes espacios. Eso también trae unas implicaciones, porque no es lo mismo escribir una historia que se va a dosificar y la misma práctica de lectura también va a ir cambiando.
Eso también tiene, digamos, un impacto importante en los propósitos que se le trazan al conocimiento histórico. Ya no va a ser solamente la moralización, digamos, esa formación cívica de los nuevos ciudadanos, sino también va a tener un componente, llamaríamos hoy, de entretenimiento, de fruición, de placer, porque las historias que se van a contar también pretenden captar la atención de diferentes públicos. Digamos, ahí, en el fondo, lo que uno podría estar pensando con ese tema del que estamos hablando es la relación entre la historia, por un lado, como, digamos, disciplina con vocación, con pretensión científica, y una cultura mediática que no inicia, y eso lo ha demostrado entre otros autores, María F. Terenti, una historiadora francesa, que no inicia en el siglo XX y mucho menos en la segunda mitad, sino que desde finales mismos del siglo XIX ya estamos viendo esos fenómenos. Ahora, me quedo pensando en este tema de, o el efecto que causa esta fragmentación de la información, ¿no? O de un Ujú. relato histórico, la novela también. Pero lo que pasa ahora también es una especie de fragmentación, ¿no? Porque consumimos información por fragmentos. ¿Cuánto ha cambiado entonces la forma de acercarse a los textos ampliamente hablando, ¿no? A los contenidos, digamos. Sí, claro que sí. Por ejemplo, la historia generalmente en la época, en este caso en el siglo XIX, se asociaba a grandes obras, no solo términos temáticos, la biografía de las naciones o de varios volúmenes, sino, digamos, a mamotretos, finalmente, a textos muy largos, muy extensos. Pero lo que nos damos cuenta es que eso no era solamente, sino que había, como tú muy bien dices, fragmentos, en este caso, del pasado, de la historia. Y eso obviamente nos pone en relación con el presente en el que vivimos. Claro está que, digamos, las prácticas de escritura y de lectura en la época, pues pensemos que una entrega de un folletín estaría, no sé, aproximadamente entre, hoy día pensándolo en esos términos, eh, 800, 1000 palabras, muy distinto pues a lo que sería un trino o lo que sería un estado en una red social. Sin embargo, yo creo que ahí es donde el llamado que tú haces es bien importante. eh, lo que está en juego finalmente es la dosificación del relato sobre el pasado y la manera como en efecto un público en su momento o nosotros hoy día terminamos aproximándonos a él. ¿Qué implica eso, entre otras cosas? Obviamente que esa fragmentación exige un esfuerzo distinto por parte digamos, del consumidor de ese conocimiento para poder conectar, hilar o sobrellevar. Obviamente los soportes en materiales aquí son muy importantes, digamos. No es lo mismo la lectura que se hace en un periódico, de un formato diferente, a lo que sucede hoy en los teléfonos inteligentes, ¿cierto? Pero allí hay un punto de encuentro bien interesante, que en el fondo lo que uno diría, bueno, esto de lo llaman así, la lectura troceada, no es un fenómeno tan nuevo, o más bien, también hubo formas de lectura fragmentaria en otros momentos de la historia. Y además es como, o sea, me pongo a pensar cuál es el efecto como la persona que recibe la información, que lee la información, ir leyendo por entregas, además qué periodicidad tenía de entrega a entrega, Mm. y seguir el hilo de ese relato a Eso, tener, a tener todo el conjunto en una sola lectura. ¿Cuáles son los cambios que podían haberse dado o sea, ese efecto, ¿no? claro, inclusive tratando de hacer el parangón con el presente, yo creería que la lectura o la literatura o la historia por entregas del siglo XIX está más cerca de las series en streaming actuales. Es decir, que tú puedes ir siguiendo con capítulos más extensos, más o menos extensos, una trama que obviamente se extiende en varias entregas finalmente. Mm, una cosa obviamente es esperar a que aparezca la nueva entrega, el nuevo capítulo, y eso inclusive nos pondría sobre todo, no sé, pensándolo en la cultura mediática actual, en lo que sucedía hace unas décadas con la televisión, digamos, las series televisivas, ya no las plataformas actuales donde puedes tener, digamos, a disposición toda la producción digamos, de tajo. Mm, en este caso, digamos, la diferencia también está en los usos. Si, por ejemplo, se utilizaba el libro de historia para lecciones en la escuela, el libro de historia escolar, pues como tal,
En el caso de la prensa, digamos, de la historia por entregas a través de la prensa o de las revistas, lo que vamos a ver es, puede haber, lo que les decía, un uso más didáctico por un lado, más de placer, de entretenimiento por el otro, pero también, y eso sí se puede documentar, un uso, digamos, investigativo, que sería muy similar a lo que haríamos hoy día nosotros con, digamos, en el mundo académico, con los artículos de revistas especializadas. Es decir, adelantos de investigaciones que aparecen en estos medios y que esa parte, esa porción, se va a incorporar a un trabajo de investigación o de, digamos, erudición de esos personajes en el siglo XIX. Obviamente no es lo mismo y tú tienes toda la razón. eh, Tener la totalidad de la obra permite ir y volver. Y aquí hay un elemento importante y es que hay todo un género dentro del mundo de los impresos que son los efímeros, eh, que digamos tienen o están en conexión con esa idea de una aparición eh, Mm, cotidiana, diaria, que pues termina, digamos, entre comillas, desechándose a medida que van pasando los días. La prensa tiene, digamos, esa naturaleza cuando se industrializa. bien. Lo curioso es que estos espacios del folletín, lo que van a hacer algunas personas, obviamente no es una práctica completamente generalizada, es coleccionar esos folletines, Claro. ¿no? Recortarlos y crear literalmente nuevos libros, nuevos tipos de impresos, donde antes de que salga la obra en versión libro, ya la tienen, digamos, en los diferentes fascículos por los cuales, digamos, llegó a sus manos. Entonces, hay una serie de prácticas muy interesantes allí. Puntualmente, ¿cuánto era la periodicidad? ¿De cuánto tiempo? En Eh, general, digamos. Sí, pues dependía, digamos, del tipo de historia que se quisiera contar. Esos folletines aparecen en los diarios. Y es que ese es un elemento importante. Digamos, el diarismo dentro de la historia de los medios de comunicación es una, por lo menos en el contexto americano, eh, se da en la segunda mitad del siglo XIX, inclusive en el último tercio más o menos. Ujú. Y eso implica muchas cosas, digamos, producir un periódico diariamente implica tener toda una infraestructura, implica tener máquinas para la impresión, implica tener distribuidores, implica tener voceadores de prensa, implica tener reporteros, que esa es una figura nueva que va a aparecer, e implica tener contenidos. Y dentro de esos contenidos, digamos, el tema de el folletín va a ser fundamental, porque lo que se hace finalmente es, en el caso de las novelas, a veces lo que se hace es tener la novela y trocearla para poder, digamos, diferirla en el tiempo, diariamente. Pero en el caso de la historia, por ejemplo, hay un género, que esa es otra línea de la discusión, como es el de las causas célebres, que finalmente son procesos judiciales del pasado que por sus características que consideraban que eran llamativos, que eran interesantes para diferentes públicos. Y podíamos encontrar, por ejemplo, procesos muy extensos, expedientes judiciales muy grandes, que le permitía al periódico perfectamente publicar durante un mes, mes y medio, 2 meses, 3 meses, los fragmentos de ese proceso. Procesos más cortos llevaban a la publicación de ese proceso en 8 días, en 2 semanas. Entonces, eso variaba de acuerdo, digamos, al contenido mismo de la materia prima, pues, con la que se contaba. Lo que sí no hay, y eso es una cosa que es importante señalar, es la publicación de obras históricas dirigidas al público erudito en fascículos o fragmentos. Eso sí, pues yo por lo menos no lo he podido encontrar en la documentación. Sí hay otro tipo de historias y eso es lo que creo que es bien interesante para este periodo. Y quiero hacer aquí un puente hacia un tema importante que se hablaba de una especie de carácter civilizatorio de estos contenidos, ¿no? Un poco modelando, y creo que a la par iba a estar, en algún momento algún teórico hablaba de cómo también las constituciones, las gramáticas, el famoso Manuel de Carreño van moldeando una forma de hacer las cosas civilizadamente, ¿no? Ujú. ¿Cómo incide esta periodicidad y esta cuestión de llegar con entregas, con este contenido, con ese propósito civilizatorio? Vale, súper interesante. Sí, el tema de la civilización
la época, digamos, obviamente tiene que ver con un modelo de comportamiento público y privado, ¿no? Y como bien lo dices, los sentimientos, las sensibilidades, las maneras, el comportamiento con la familia, el respeto a las instituciones, a las autoridades, pues va a ser susceptible de ser moldeado a través de diferentes mecanismos y dentro de esos, como bien señalas, por ejemplo, los manuales escolares son muy importantes, ¿no? La Urbanidad de Carreño, los manuales de cívica y tal, pero en este caso los impresos en periódicos cumplen también esa tarea. Y eso lo puedo pues señalar en el siguiente sentido. En el caso de los procesos judiciales que se difunden de esta manera, hay un elemento bien importante que tiene que ver con los casos que se trabajan o que digamos que se divulgan, remiten a situaciones muy puntuales de comportamiento público, por ejemplo, con lo que llamaríamos conductas delictivas que rozan o que están muy cercanas a las conductas pecaminosas también. Digamos, ahí hay un elemento también de combinación con lo moral. El robo, por ejemplo, el desacato a las autoridades legítimas, los levantamientos sociales, populares, digamos. Esos temas que se escogen, obviamente, corresponden a un aleccionamiento que se quiere, digamos, difundir a través de estos impresos. Y hay un elemento importante y es que es el derecho, digamos, una concepción amplia del mundo del derecho y que también va a servir de apoyatura para la historia. Entonces, finalmente, por ejemplo, en el caso de las causas célebres, lo que vamos a tener allí es puede pensarse inclusive en una suerte de alfabetización del público en términos de digamos, del mundo de lo legal. La gente va a acceder a testimonios, va a conocer cómo es el proceso, digamos, penal en la época, cómo es un interrogatorio, y cuáles son las sanciones que reciben estas personas históricamente por cometer determinados delitos. Entonces, esa parte allí es bien interesante. En otros casos, que no son los más frecuentes, lo que vemos es un uso civilizatorio en el sentido de cantar loas al progreso. Me explico. Hay una historia de la medicina que se publica de esta manera, y lo que va a contar el personaje que yo estudio, que se llama Pedro María Ibáñez Tovar, que es un médico bogotano pues, de la época, lo que él va a mostrarle al gremio inicialmente por entregas, ya no en el folletín, en el periódico, sino en una revista de una sociedad, digamos, erudita, especializada, de médicos y naturalistas, es esa historia del progreso y de cómo, por ejemplo, en este caso, la medicina, como ciencia, digamos, para contribuye al engrandecimiento de la nación. Y ahí, obviamente, se conjuga ese relato de progreso con digamos, el fortalecimiento de una identidad gremial. Para ir cerrando, sí sería interesante mirar cómo ha cambiado el estudio de la historia, la historiografía, mirarla, o sea, al día de hoy en perspectiva desde ese pasado, ¿no? Ujú. De Vale. cómo se investiga y cómo se la lea la historia, ¿no? Sí, sí, no, digamos, la historia y la historiografía también tiene su historia, más allá del trabalenguas. Mm, la manera como se hacía en algún momento era, digamos, lo que llaman una lectura textualista del conocimiento histórico, es decir, no se preocupaban o las preguntas no iban en función de las condiciones intelectuales, materiales, sociales de posibilidad de ese conocimiento histórico, sino que solamente lo que dicen las historias, ¿no? Que dicen las obras de historia. Eso pasa también, digamos, quienes se ocupan de este tema de la historiografía, lo que plantean finalmente es tratar de incrementar el nivel de reflexividad el oficio del historiador. Digamos, hacer ese recorrido, tratar de asumirse como su propio objeto de estudio, pues va a mostrar, digamos, no solo el recorrido desarrollado para llegar al punto en el que se encuentra la disciplina o la ciencia como tal, o el conocimiento, sino los diferentes presentes a los cuales responde la práctica histórica. Hoy, por ejemplo, preguntarnos, por poner un caso concreto, un ejemplo concreto, por las conexiones que existen, por ejemplo, en el mundo andino, el contexto venezolano, colombiano, peruano, ecuatoriano o boliviano,
eso daría cuenta de unas preocupaciones muy centradas en el mundo, digamos, globalizado, hiperconectado en el que vivimos. Eh, esas preguntas, esas inquietudes, obviamente van a incidir en la práctica misma de la historiografía. Y un elemento importante también, que era parte de la charla, pues un elemento que yo subrayaba en la charla, es que de una u otra manera el conocimiento, todo el conocimiento es un conocimiento encarnado. No, no hay ideas, digamos, fuera de contexto y no hay ideas fuera de la materialidad, ¿no? Y eso cabe tanto para la historia como para la literatura, como para la filosofía, como para cualquier disciplina, cualquier saber en general. Y en ese orden, pensarse los medios, los soportes, los géneros, la gente que está allí construyendo, consumiendo, procesando, reproduciendo material, en ese caso en torno al pasado, pues se convierte en un eje fundamental del ejercicio historiográfico. Muy interesante, ciertamente, porque siempre es cómo regresamos a ver ese pasado, pero también en referencia a nuestro presente, ¿no? Exactamente. No, no son opuestos para nada. Gabriel, ha sido un gusto, muchísimas gracias, pues también esperamos que para el público de Spondylus sea de interés esta entrevista. No, a ti, Sofía, muchas gracias por la invitación, a Spondylus por el espacio y reiterar el agradecimiento a la Universidad Andina Simón Bolívar y a la profesora Galexis Borja por la invitación. Muchísimas gracias. Un abrazo.